Dios les bendiga, aquí estamos una vez más en el canal para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer un nuevo mensaje. En esta ocasión le hemos titulado Una fe no fingida. Esperando que esta palabra sea de bendición, vamos a estar dando inicio leyendo el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, que dice así: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Dice que el mandamiento es importante que nazca en un corazón limpio y que nuestra fe no sea fingida. Lo importante del corazón limpio es que dice la palabra del Señor que felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Entonces, aunque usted tenga una fe, pero su corazón no está limpio, entonces usted solamente va a tener una religión y no va a poder ver a Dios, y su fe por ende no va a ser genuina. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, del verso 5 al verso 12. La levadura de los fariseos. Mateo 16, del 5 al 12. Dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dice, a veces cuando nuestra madurez espiritual es muy pequeña, entonces se nos complica ver la diferencia entre lo que es una religión y una relación. Nos cuesta tener un criterio en cuanto a qué es el evangelio y qué es puro mandamiento de hombres. Los fariseos habían sido instruidos dentro de una religión muy estricta. Pero tenemos que entender que el tener conocimiento sobre ritos, no por ello nuestra fe puede ser genuina. Sabemos que los fariseos a muy temprana edad, ya a los 5 años, esta gente tiene amplio conocimiento de la Escritura. Y ellos son celosamente y estrictamente enseñados e instruidos en la palabra. Pero no necesariamente el que usted sepa la palabra va a decir que usted tiene un conocimiento de Dios. Puede que esa fe sea una fe fingida. Y es lo que vamos a estar tocando en el transcurso de este mensaje. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 15, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra de la siguiente manera. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces los fariseos, ellos habían a través del tiempo, habían hecho un montón de ritos y celebraciones y mandamientos de hombre, los cuales no estaban escritos en la Torá, y ellos cualquiera que los quebrantaran, les condenaban. Así pasasen por encima los mandamientos que Dios había establecido en su palabra, para ellos eran más importantes sus tradiciones. Dice, aquí vemos cómo muchas veces las tradiciones humanas pueden ir contra la voluntad de Dios. Y en estos casos tenemos que darle prioridad a la voluntad de Dios, expresada a través de su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en muchos casos? Porque podríamos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 12, del verso 1 al verso 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comieron y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con los que él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La fe fingida, dice, no tiene el espíritu de la palabra, sino una conducta de juicio. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nuestra fe cómo es? ¿Es una fe de misericordia o una fe de condenación? O sea, en otras palabras, cuando una persona solamente tiene la letra, como los fariseos, ellos no usan la palabra para decirle a la persona que puede venir a Dios y que Dios puede darle reposo, ya que el reposo, el día de reposo, dice que no fue hecho el hombre a causa del día, sino el día a causa del hombre. Esto quiere decir que el día de reposo Dios lo dejó para que el hombre pudiese descansar en él. Pero cuando la persona solamente tiene la letra, entonces la usa para herir a la persona, pero el espíritu de la palabra, la esencia de ella, no está en esa persona. Por eso la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a ver un poco más cómo es este tipo de fe. Mateo capítulo 6, del verso 5 al 16. Vamos a tocar algunos versículos de aquí que dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Esta gente religiosa solamente ora, pero no es porque sienten un deseo por Dios, ni porque necesitan estar en comunión con Dios, sino simplemente porque para ellos es una tradición y para ellos es bien que la gente los vea orando. Entonces dice que se paraban en las esquinas de las calles y empezaban a orar, y muchas veces oraban a alta voz para ser escuchados. Pero la motivación de sus corazones no era adorar a Dios, sino que la gente dijera cuán religioso era esa persona. Dice que orar en público es muy fácil. Muchas veces solo tenemos apariencias. A veces es como los fariseos, que ellos tenían unas vestimentas muy llamativas, y entonces ellos dice que extendían sus filacterias, alzaban sus manos para que vieran qué tan largas eran, para que la gente viera y pensara qué tan santos eran ellos. Pero ciertamente el Señor Jesucristo les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentaban santidad y pureza, pero por dentro estaban muertos. ¿Y cuántas personas hoy en día tienen una religión y aparentan muchas cosas, pero por dentro están muertos y no conocen a aquel que es el Señor del día, de la vida? Tienen mandamientos de hombres y tradiciones, las cuales van y invalidan la palabra de Dios, pero ellos por sus tradiciones y por sus puestos no están dispuestos a renunciar a esto. A veces es muy fácil vestir de traje, de saco y de corbata para que la gente lo mire, o tal vez las mujeres vestir con sus faldas muy largas, pero eso no quiere decir que vive una vida genuina delante de Dios. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 23, verso 27. Vamos a leer desde el verso 23 en adelante, que dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, ellos colaban lo más pequeño de la ley, lo más diminuto, las cosas más insignificantes de la ley, pero lo más importante lo dejaban. Es como que si usted fuese a colar, por ejemplo, un azúcar que tiene hormigas pequeñitas y que le haya caído un abejón o algo, y usted le quita todas las hormigas, pero deja los abejones. Entonces así eran los fariseos. Ellos colaban lo más pequeño, lo más minucioso de la ley, pero lo más importante de ella no lo tenían, que era, dice, la justicia, la misericordia y la fe. En el verso 25 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Y en el verso 27 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda injusticia. Entonces aquí vemos cómo estas personas simplemente tenían una religión, unas tradiciones, las cuales habían adquirido de sus padres, pero era pura apariencia. Así es como la persona más docta en la ley puede ser un simple religioso. Y para resumir un poco todo esto que hemos estado hablando, voy a traerles una historia en el libro de San Juan capítulo 5, la cual va a resumir lo que es una religión de apariencia y lo que es realmente el servicio a Dios. San Juan capítulo 5 dice: el paralítico de Betesda. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Entonces aquí vemos una historia la cual nos va a enseñar mucho. Porque vemos cómo dice que esta gente no se preocupa por cómo aquel hombre había sido sanado, sino que por qué andaba cargando el lecho. Eso eran como dos varillas, 2 ramas de caña, las cuales tenían una sábana y se enrollaban. Entonces eso era un peso muy insignificante. Dice que pesaba aproximadamente como medio kilo. Pero ellos no estaban felices porque aquel hombre después de 38 años había sido sanado. Ellos solo no querían que no rompiera la tradición de no llevar carga. Y no entendían que Jesús le dio reposo a ese hombre de una enfermedad de 38 años. Y así hay mucha gente ciega. Dice: qué triste cuando no somos capaces de ir a buscar a aquellos que no tienen esperanza. No sentimos carga por ellos, pero tardan en venir a Dios y aparecen esos fariseos diciéndole: a ti no te es permitido hacer esto o aquello. Quiero darle algunos detallitos de esto. Dice que ahí donde yacía esa multitud de enfermos se llamaba el estanque de Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia. Y el estanque viene de una palabra, el estanque de Betesda estanque quería decir la misma palabra como zambullirse o sumergirse. En otras palabras, en ese lugar había que sumergirse en la misericordia de Dios.
Y este hombre necesitaba sumergirse en la misericordia de Dios, pero había un problema en él. Él era paralítico. Él tenía 38 años y aunque muchas veces vio el movimiento del agua, su parálisis no le permitía entrar al agua porque había multitud de enfermos. Él tenía una desventaja muy grande porque toda persona enferma desea sanidad. Pero si yo estoy ciego y alguien me dice tírese al agua, entonces puedo correr. O si tengo un problema de cualquier otro tipo. Pero cuando la persona está paralítica y no puede moverse, por más deseos que tenga de entrar en ese lugar, no va a poder hacerlo. Y este hombre tenía 38 años. Había una multitud de enfermos. Pero Jesús se acerca a él y le dice, ¿tú quieres ser sano? Jesús sabía la condición de este hombre y sabía, dice, que ya tenía mucho tiempo de estar ahí. ¿Y qué le dice este hombre al Señor? Le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Así hay mucha gente en esta vida. Tiene muchos años de estar con una parálisis en su alma. Enfermos espiritualmente su alma. Y no hay quien los meta en el estanque. No hay quien les ayude. Pero el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y a este hombre no había nadie, a pesar de que esa era la casa de misericordia, no había nadie que tuviese misericordia de él. Aquellos fariseos doctos de la ley nunca pasaban por ahí. A ellos no les importaba cuánta enfermedad, dolor o tristeza había en aquel lugar. Ellos estaban más preocupados por aprender la doctrina, pero la misericordia no estaba. Era una fe fingida. Jesús le pregunta que si quiere ser sano. A veces es porque la gente está tan acostumbrado a dar lástima, a hacerse la víctima, que se acostumbró a vivir así. Ese hombre tenía 38 años y no había nadie cerca de él que le ayudase. Tal vez vivía de la limosna. Y entonces el moverse, el levantarse de su lecho, le venía a la mente posiblemente de qué voy a vivir. Entonces Jesús le pregunta, ¿usted quiere ser sano? Porque el Señor es respetuoso con todas las personas. Tal vez usted vive en una condición de atadura, de adicción a las drogas o a cualquier otra adicción, la cual usted no puede dejar y tiene mucho tiempo. Y así como Jesús le preguntó a ese hombre si quería ser sano, a pesar de que él sabía que tenía mucho tiempo, igual le pregunta a usted, ¿quiere usted ser sano? ¿Quiere ser libre de esa atadura la cual ha cargado durante muchos años? La respuesta es Jesucristo, porque la palabra del Señor dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. No hay ninguno otro que pueda dar libertad al cautivo, solamente Jesús. Entonces, qué terrible es ver a estos fariseos que le expulsan a este hombre de la sinagoga y le prohíben entrar. Y esa es la fe fingida. Eso era el tema que yo quería traerles en esta hora.
que su fe no sea una fe fingida, una fe de apariencia. ¿Sabe? Esos fariseos, ellos habían adquirido todas esas tradiciones de sus padres, de sus ancestros, pero no conocían el espíritu de la palabra, no tenían la esencia de la palabra, que es el amor y la misericordia. Y así hay mucha gente también. Han adquirido una fe, una tradición de sus padres, de sus ancestros, la cual contradice la palabra de Dios. Pero ellos invalidan el mandato de Dios por su tradición. Por ejemplo, en la tradición que todo el mundo conoce, en la que nace la mayoría de la gente en este país, la tradición católica. Voy a dar solo un ejemplo muy sencillo, cómo la tradición desvía al hombre del propósito de Dios y del camino de Dios. Y este es muy sencillo, lo voy a dar cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Lo primero que les dicen ellos: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice: cuando tú ores, di Padre nuestro. Eso quiere decir que la oración del ser humano tiene que ir dirigida al Padre. A cualquier otra persona que usted le pida y ore, usted está contra la palabra de Dios. Y ahí usted tiene que tomar una decisión, como el fariseo, o sigue sus costumbres y sus tradiciones y quebranta la palabra de Dios, o obedece a Dios. Habrían muchas por las cuales tocar, pero solo quería tocar una, porque la idea en este caso es que usted entienda que la base de la fe cristiana se basa en la misericordia, en el perdón del pecado a través de Jesucristo. Bueno, hasta acá el mensaje. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Esperando que usted se suscriba al canal de YouTube. Igual si lo ve en Facebook puede compartirlo. Nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga.